Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos de nuevo a Photoshopeando. En este vídeo voy a hacer un análisis de un software llamado Topaz Gigapixel AI que sirve para ampliar las imágenes supuestamente con una pérdida de calidad mínima. ¿Es esto cierto o no? Bueno, lo veremos enseguida. Este vídeo va a estar dividido en 4 bloques aparte de esta presentación, que serán los siguientes. Primero, haré una especie de recordatorio de cómo amplía Photoshop las imágenes para que sepamos un poco con qué vamos a estar comparando los resultados del gigapíxel. Luego, en segundo lugar, haremos una comparación entre la ampliación que nos proporciona Photoshop y el resultado que obtenemos con gigapíxel. En la tercera parte explicaré ya cómo funciona propiamente el programa. Lo dejo para un poco más adelante para que primero veamos los resultados y nos hagamos una idea de lo que se puede conseguir, y así espero crear más interés para luego ya ver cómo funcionan los detalles del asunto. Y en cuarto y último lugar, haré las típicas conclusiones, valoración final. Así que bueno, sin entretenernos más en esta presentación, vamos a empezar ya viendo cómo va el tema de las ampliaciones en Photoshop. Vamos a empezar repasando qué opciones de ampliación nos ofrece Photoshop. Para ello voy a utilizar esta imagen de ejemplo, que como veis aquí tiene un lado largo de 1024 píxeles, así que tampoco es excesivamente grande. Para cambiar el tamaño de la imagen, para reducirla o ampliarla, aunque en este caso será ampliarla, tengo que venir a Imagen, Tamaño de imagen, y se abre esta ventana que puedo redimensionar para ver mejor la vista previa. Ahora mismo me cabe aquí bien la imagen, pero cuando le indique un tamaño más grande, se volverá mucho más grande, y cuanto más espacio tenga aquí para valorar el resultado, mejor. Así que, como digo, recordad que es posible hacer más grande la ventana de tamaño de imagen. Muy bien, antes que nada voy a marcar la casilla remuestrear porque quiero que me cambie realmente los píxeles de la imagen, y me fijo que aquí tengo ahora este tamaño 1024 x 683, aunque podría visualizarlo en centímetros. Fijaos que ahora la imagen está a 300 píxeles por pulgada, quizá es un valor demasiado alto, no sé si hace falta tanto para imprimir, pero bueno, el asunto es que con este valor de 300 píxeles la imagen en centímetros me daría para 8 por 5 centímetros, o sea, una impresión bastante pequeña. Bien, lo voy a dejar esto otra vez en píxeles, o bueno, lo dejaré en centímetros porque luego le volveremos a echar un ojo. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es cambiar el tamaño. Lo voy a especificar el cambio de tamaño en porcentaje, y concretamente le pondré un 600% porque es el tamaño máximo, bueno, el porcentaje máximo que admite Topaz Gigapixel, y las comparaciones que veremos en el siguiente bloque del vídeo estarán hechas al 600%. Así que vengo a la anchura, le pongo 600 y automáticamente me cambia también la altura porque está marcado el eslabón para que conserve la relación de aspecto. Y al hacer esto veo dos cosas rápidamente. La más evidente, que esto ha cambiado un montón de tamaño, es mucho más grande, y la otra es que ahora podría hacer una impresión muchísimo mayor, de medio metro por unos 35 centímetros, e incluso un poco más si bajara el valor de píxeles por pulgada, o sea, nada que ver con lo que tenía antes. Ahora bien, es evidente también que la calidad se ha resentido muchísimo. A efectos de ampliar, disponemos aquí de varios algoritmos de interpolación. Hablé de estos algoritmos en un vídeo anterior, cuyo enlace dejaré en las tarjetas, arriba a la derecha, pero para resumir mucho, tenemos el método bilineal, que da este resultado, luego métodos bicúbicos, que son parecidos entre sí y ya veis que no varía mucho de la bilineal, y por último, de cara a ampliar la imagen, tenemos la opción conservar detalles ampliación, que esto se añadió en Photoshop CC, la primera versión diría, no me acuerdo muy bien, pero es una opción más nueva. Si le doy a esta, veréis que se vuelve todo un poco más enfocado. Hay casos donde conservar detalles sí que tiene un comportamiento más inteligente, digamos, y reconoce mejor los contornos, pero la mayor parte de veces yo encuentro que es como una bicúbica con una máscara de enfoque y no mucho más. En una versión más reciente añadieron conservar detalles 2.0, que es como un método un poco más experimental. Si le doy, hay veces que puede que obtenga un mejor resultado o no. En todo caso, si esto lo dejáis en automático, os elegirá automáticamente, aunque no lo ponga, pero estará usando conservar detalles. Yo en mis pruebas he intentado ver cuál de todos estos métodos daba mejor resultado en cada caso para luego compararlo con la versión de Gigapixel, pero tampoco
varían mucho porque todos estos métodos al final se basan en distintas formas de calcular los píxeles intermedios y bueno, tanto si lo tengo en conservar detalles como en la versión 2.0 como en una bicúbica, lo que sea, ya veis que estos tallos, por ejemplo, pues no dejan de verse como irregulares o raros y que la piedra, la madera y todas las texturas han perdido todo el detalle que tenían. Bueno, en todo caso yo aquí le daría a aceptar y ya tendría mi imagen ampliada con la calidad que da de sí el archivo original. A continuación os voy a mostrar una serie de ejemplos que he preparado de antemano en los que compararemos la mejor ampliación al 600% que yo he conseguido crear con Photoshop para una serie de imágenes contra la versión obtenida ampliando al 600% con Topaz Gigapixel. Voy a comenzar utilizando la misma imagen que acabamos de usar en la presentación previa. Esto que veis aquí, esto es la imagen al 100% que está colocada en una esquina de la versión ampliada al 600%, que es todo esto. Lo muestro para que hagáis una comparación visual de lo muchísimo que estamos ampliando cuando ampliamos al 600%. Visto así, más reducido, puede parecer que se ve bien, pero si venimos a la vista a 100%, veremos, como ya sabíamos por lo que acabamos de mostrar hace un momento, que se ha perdido mucho detalle al ampliar la imagen. Bueno, esto que estamos viendo es la versión ampliada con Photoshop. Vamos a comparar ahora esto con lo que se obtiene al ampliar con Topaz Gigapixel, que ya lo tengo colocado en esta capa de aquí. Esto que veis es la ampliación con Photoshop y esto es la versión de Topaz Gigapixel. Fijaos qué diferencia y cuánta más definición tiene la versión de Topaz Gigapixel. Me voy a venir aquí a la puerta de madera con la maleza de aquí debajo. Esto es Photoshop, esto es Topaz Gigapixel. Es casi increíble cómo llega a reconstruir los detalles por todas partes. Con la parte de las letras evidentemente no consigue descifrar lo que ponía aquí, pero lo que son texturas en general lo está haciendo increíblemente bien. Mirad aquí también, esta es la versión, lo mejor que se puede conseguir con Photoshop ampliando, y esta es la versión de Topaz Gigapixel. Es realmente increíble, parece que esté teniendo acceso casi a la fotografía original. Incluso en estos tallos que tenemos aquí, que ya veis que han quedado muy desdibujados, y también el horizonte, fijaos tanto en los tallos como en el horizonte. Esto es Photoshop y esto es la versión de Gigapixel. De nuevo, es increíble. Yo cuando lo vi la primera vez me mosqueé pensando que igual me estaba haciendo alguna pirula o que me había dejado la imagen original abierta o algo, porque es sensacional el nivel de detalle que consigue recuperar comparado con lo que tenemos con Photoshop. Así que bueno, este es el primer ejemplo. Pasamos ahora al segundo ejemplo. De nuevo tengo aquí en la esquina la fotografía original de la que he partido y aquí tenemos en grande la versión al 600% que he ampliado con Photoshop y con Topaz Gigapixel. Vamos a ponerla al 100% para ver primero la versión de Photoshop, donde ya vemos que todas estas piedras han perdido lógicamente mucha definición. Vamos a ver qué pasa cuando activo la versión de Topaz Gigapixel. Como veis, otra vez el efecto es súper llamativo. Se ha vuelto mucho más definida la imagen comparado con la versión original con Photoshop. También si nos vamos a la parte de la arena, que ha quedado también muy rara, la versión de Topaz Gigapixel ha recuperado mucho detalle. Se nota que ha intentado crear como algún tipo de textura en la tierra y el asunto es que la versión de Topaz Gigapixel, una vez más, es mucho más definida que la otra. Este tercer ejemplo no es que sea una foto especialmente interesante, pero realmente era así de pequeña porque la tomé con una cámara digital bastante antigua. De nuevo, si inspecciono la versión ampliada al 100% con Photoshop, veo que lógicamente ha perdido bastante detalle. ¿Cómo lo ha interpretado Topaz Gigapixel? Pues fijaos por ejemplo en esta portería de aquí. Esta es la versión de Topaz Gigapixel y esta es la de Photoshop. Ya veis que reconoce bastante bien el patrón de toda esta especie de reja y lo mejora un montón. También fijaos aquí con Photoshop cómo estas letras de aquí de un rótulo tienen una forma circular pero ha quedado como pixelado, como raro, y esto es la versión de Topaz Gigapixel. Ha reconocido bastante bien toda esta forma de las letras.
Si me vengo a la parte de aquí debajo del césped que tenemos en la parte inferior de la imagen, también vemos que ha recreado bastante bien la textura del césped. Recordad que es una ampliación al 600%, así que este resultado es francamente muy llamativo. Mirad aquí todo este borde de aquí, de la parte de que separa una especie de paseo que hay aquí de la hierba. Esto es Photoshop y esta es la versión de Topaz Gigapixel. Y por último, la parte de la estatua que tenemos aquí, del violoncelista Pau Casals. Esta es la versión de Photoshop y esta es la versión de Topaz Gigapixel, que ha quedado mucho más limpia. Aunque aquí lo que me llama la atención, más que la estatua en sí, son los detalles que os he señalado. La verdad es que lo ha hecho también muy bien Topaz Gigapixel. Puede que estéis pensando que una cosa es ampliar texturas de madera, roca, ladrillo, hierba, y otra cosa es ampliar el rostro de una persona. Así que voy a mostrar ahora algún ejemplo con caras de persona, que en este caso serán fotos mías de hace tiempo, porque no quiero usar fotos de otra persona sin permiso y tampoco quería usar fotos de pexels o de este tipo de sitio por desconfianza, no sea que Topaz Gigapixel las tenga en su base de datos y claro, eso sería un poco como hacer trampa, así que para asegurarme de que eso no ocurra, utilizo fotos mías que no puede tener Topaz Gigapixel. De nuevo, tengo aquí abajo lo que sería la imagen original. Si la veo al 100%, tendríamos esto. Y aquí tengo la versión ampliada que de nuevo voy a mostrar a 100%. Esta es una versión ampliada con Photoshop, donde como veis, además de verse un poco borrosos los contornos, incluso se nota el efecto de la compresión JPG, porque esta es una foto también bastante antigua y el archivo original tenía la calidad que tenía. Bueno, voy a activar ahora la capa de Topaz Gigapixel. Esta es la versión de Topaz Gigapixel. Es espectacular desde mi punto de vista lo que ha conseguido. Esto es Photoshop, esto es Topaz Gigapixel. Incluso si os fijáis en los pelos que hay por aquí, cuando activo la capa de Topaz Gigapixel, fijaos los detalles que aparecen. En el cabello en concreto es increíble. Esto es Photoshop y esto es Topaz Gigapixel. Es espectacular, no me canso de decirlo, el detalle que ha conseguido recrear. También se nota algún pequeño defecto o alguna cosa un poco rara. Por ejemplo, si os fijáis aquí, se ven como una especie de arrugas que realmente ni las tengo yo ni las tiene nadie con este patrón tan extraño. Bueno, a lo mejor alguien las tiene, pero yo en esta foto, con la edad que tenía aquí, no tenía estas arrugas. Pero como hay por aquí una sombra, algo raro, lo he interpretado como una arruga. También aquí me parece que se ha pasado un poco con esta arruga y puede que con alguna cosa más, como aquí, que parece que haya un pelo disparado, no sé qué es. Pero vamos, esto es por ponerse puntilloso, porque ya veis que la diferencia entre la ampliación de Photoshop y la de Topaz Gigapixel es espectacular. De nuevo, recordad que estamos ampliando al 600%, que es muchísimo. También en la parte de fondo de este desenfoque se nota bastante el tema de la compresión JPG, pero en la versión de Topaz Gigapixel, como veis, desaparece completamente este efecto de artefactos JPG. Así que bueno, en definitiva, la versión de Topaz Gigapixel me parece increíble, me parece espectacular cómo ha conseguido ampliar una imagen de origen tan pequeña, porque la tenía en este tamaño, ya que como digo es una imagen antigua y realmente era así, no es que la haya reducido para el ejemplo. Este es otro ejemplo donde la versión original de la fotografía es muy pequeña, es un JPG que apenas tiene unos 680 píxeles de ancho, una cosa así. En este caso es una foto intrascendente, pero imaginaos que fuera una foto importante para mí y la quieres imprimir en grande. Bueno, si la amplías al 600%, como vemos aquí, tendremos muchos más píxeles, pero al verla al 100% o al ver la impresión al 100%, si hemos impreso grande, lógicamente se verá que esto, bueno, no tiene la perfección que nos gustaría. Comparad esto con la versión ampliada con Topaz Gigapixel, que es esta. De nuevo es increíble la limpieza que consigue en los contornos y el detalle que ha recuperado respecto a la versión ampliada con Photoshop. También si nos venimos a la parte del cabello, es curioso porque la versión esta de Topaz Gigapixel literalmente se ha inventado aquí un cabello que era irrecuperable. De algún modo debe tener su base de datos de texturas y lo debe cuadrar con la versión desenfocada, pero vamos, que el resultado es buenísimo.
Aquí tengo un ejemplo donde he querido forzar las cosas un poco más partiendo de esta imagen que no tiene mucho más de 1000 píxeles o no llega ni a 1000 píxeles de ancho y sobre todo no tiene muy buena calidad porque es un JPG donde se notan bastante los efectos de la compresión. Por tanto, al ampliarlo de este tamaño a este tamaño, cabe esperar que se hayan producido estragos en la pobre cigüeña. Bueno, vamos a ver primero la versión de Photoshop. ¿Qué tal está? Como cabía esperar, pues bueno, es un amasijo de píxeles esto. Vamos a ver si Topaz Gigapixel salva al menos los muebles. Esta es la versión de Topaz Gigapixel. No pasa por una imagen demasiado realista, pero como veis, todos estos artefactos han desaparecido e incluso reconoce la forma de las plumas. Al 600% no, pero yo creo que al 400 o al 200%, a un porcentaje de aumento menor, sí que podría llegar a dar el pego. Aparte de eso, también, si nos fijamos, por ejemplo, en estas ramitas de aquí, esto es Photoshop, esto es Topaz Gigapixel, ha recuperado mucho detalle. El huevo ha quedado un poco, bueno, aquí la forma no la ha acertado tanto, pero las ramitas sí que han quedado muy bien. Y en la parte de aquí debajo, que es como piedra, esta es la versión de Photoshop y esta es la versión de Topaz Gigapixel. De nuevo, es impresionante el detalle que consigue recuperar. Y muy rápidamente vamos a ver un último ejemplo. De nuevo tengo aquí la imagen original, ha sido ampliada todo esto al 600%. Si inspecciono al 100% la versión de Photoshop, pues casi cuesta ver que aquí había una cruz. Y en cambio esta es la versión de Topaz Gigapixel, que es muchísimo más limpia y con muchos menos artefactos. Bien amigos, pues llega por fin el momento de conocer al creador de estas estupendas ampliaciones que hemos estado viendo y que por supuesto no es otro que Topaz Gigapixel AI, como he repetido ya 50.000 veces mientras mostraba los ejemplos. Antes de empezar, comentar que estoy usando una versión beta que me ha facilitado el desarrollador. Es la versión de prueba, pero es una versión beta, por lo cual podría ser que en la versión de prueba que descarguéis vosotros hubiera alguna diferencia, pero yo lo dudo mucho. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo funciona el programa, que es bastante simple. Lo primero, dos cosas que saltan a la vista. Una es que esto no es un plugin de Photoshop, no lo he abierto desde Photoshop, sino que es un programa independiente. Y lo segundo es que está en inglés, aunque como ahora veremos tiene poquitas opciones, así que esto no debería ser un problema. Lo que sí que podría ser un problema son los requisitos mínimos que podéis consultar en esta página de Topaz y donde vemos que como mínimo el sistema ha de tener 8 GB de RAM y 2 GB de memoria de la tarjeta gráfica, aunque se recomiendan 16 y 4. No obstante, yo creo que funciona incluso sin cumplir este requisito, porque si venimos al programa, a las preferencias, aquí, se puede optar por el modo de proceso de GPU o de CPU. Y yo, por lo que pone aquí, creo entender que puede funcionar con el modo de CPU, que es más lento, pero debería funcionar. Aún así, aquí ya no me meto muy a fondo, ¿eh? Por lo que pueda ser, vosotros revisad esta página si os interesa el programa, aunque lo más fácil es descargar la versión de prueba, a ver qué tal tira y ya está. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo funciona el programa. Lo primero es abrir una o varias imágenes, lo cual podemos hacer mediante el botón abrir o bien arrastrando las imágenes desde el explorador de Windows, el Finder o lo que sea. Yo en este caso voy a arrastrar una única imagen que suelto aquí y ya vemos toda la interfaz del programa. Lo que tenemos en la parte superior es la lista de imágenes que vamos a procesar. En este caso tengo una sola, pero con el botón abrir o arrastrando siempre podría añadir más. Aquí tengo a la izquierda el tamaño original de la imagen, es una imagen más bien pequeña, de hecho puedo verla si hago clic aquí, se lanza el visualizador de imágenes que yo tenga. Como digo, es una imagen de una cámara digital antigua y realmente tenía este tamaño. Y aquí a la derecha veo el valor de salida. Ahora mismo me la convertiría a una imagen de estas dimensiones en sRGB y que guardaría en esta carpeta con este nombre. Todo esto viene de las opciones que tengo aquí a la derecha. En primer lugar tengo el tamaño que quiero que tenga el archivo resultante. Puedo ajustarlo por escala, es decir, 200%, 400% o 600%, que es lo que tengo ahora seleccionado, por eso el tamaño es 6 veces el original. O bien, si busco una anchura o altura específicas, puedo venir aquí e indicarle un tamaño en píxeles o bien en pulgadas o centímetros. Si se lo indico en centímetros, le he de decir también
con qué resolución voy a imprimir, porque si no, solamente píxeles por pulgada o solamente tamaño físico por sí solo no significa nada. Esta es una forma de que nos dé el tamaño exacto si es que tenemos estos parámetros ya conocidos y queremos que coincida. Si elijo anchura, el alto se ajustará automáticamente para mantener la proporción, y si elijo altura, pues lo mismo, el ancho se ajustará automáticamente. En este caso lo voy a dejar en escala por 6, como decía antes, y continuamos examinando los parámetros que tenemos en la ventana. A continuación tenemos ajustes, que puede estar en auto o en manual. Si lo pongo en manual, tengo unos deslizantes para decirle cuánto ruido quiero eliminar y cuánta borrosidad o trepidación hay en la imagen original, y por tanto cuánta quiero eliminar. Yo lo he utilizado todo el tiempo en auto y me ha dado buenos resultados, así que no creo que sea muy necesario ajustarlo a mano, pero si queremos podemos hacerlo. Luego tenemos perfeccionamiento de rostros. Esto lo comentaré luego aparte, pero básicamente es una opción que mejora las caras que se vean muy pequeñas en la imagen. A continuación tenemos los ajustes de salida. Simplemente indicarle en qué carpeta queremos que se guarde el resultado y si queremos añadirle un prefijo o un sufijo al nombre final del archivo. Y por último tenemos el formato de archivo, que se va a guardar en este lugar de salida que le hemos indicado. Podemos decirle si queremos convertir o no el formato de archivo. Si lo dejo en no, desaparecen las opciones, porque quiere decir que simplemente si es un JPG lo guardará en JPG y punto. Si le digo que sí, tengo la opción de guardar en JPG o en TIFF o en PNG. Según lo que elija tendré valores de calidad en el caso de JPG, o si es un TIFF puedo elegir si quiero que esté en 8 o en 16 bits. En este caso lo dejo simplemente en JPG. Por último, hay una opción para mantener el perfil de color. No se trata de eliminar el perfil, sino de que si le digo que no, puedo convertirlo a un perfil diferente, pero en este caso lo dejo en sí para que me mantenga el mismo perfil que tiene la imagen originalmente. Por último, en este tour por la interfaz del programa, tenemos en la mitad inferior de la ventana la vista previa de cómo va a quedar el resultado comparado con cómo quedaría si hiciéramos una interpolación bilineal. El método bilineal no es el mejor de los que podemos elegir en Photoshop, pero al fin y al cabo se parece mucho al resultado de la bicúbica, y el método conservar detalles tampoco es que lo mejore muchísimo, así que podría decirse que lo que vemos aquí es cómo quedaría la ampliación con el porcentaje o tamaño indicado si lo hiciéramos en Photoshop. Y a la derecha vemos cómo nos va a quedar con Topaz Gigapixel. Y aquí tengo una miniatura en la cual puedo mover este recuadrito para inspeccionar distintas partes de la imagen. Ya vemos en este caso que la parte de las persianas de aquí arriba quedaría mucho más nítido. Si me vengo, por ejemplo, a la parte de aquí, veo que las letras también reconoce la forma y queda mucho más limpio. Puedo moverme, por cierto, haciendo clic directamente en la imagen. Aquí hay como unas vidrieras, también queda la verdad muy bien. Bueno, todo esto son cosas que ya hemos visto. Aquí hay una especie de pintura en la pared que también, como veis, interpreta la mar de bien. En fin, no voy a repetirme más. A mí me parece espectacular cómo recrea los detalles este programa en todas partes. El asunto es que si me molesta la vista previa, puedo ocultarla con este botón y luego puedo volverla a mostrar con el botón vista previa de aquí arriba, y con esto me volvería a aparecer. También puedo hacer clic en este botón de aquí para ocultar la vista previa de navegación, por si es que me molesta y quiero simplemente moverme arrastrando, aunque yo creo que viene mejor hacerlo así. Si quiero ver el resultado de la ampliación con más detalle, puedo venir aquí y decirle si lo quiero ver o más pequeño o más grande. Es decir, con esto inspecciono, amplío, cómo quedaría la ampliación, ¿no? Aquí todavía es más evidente la diferencia entre la versión que obtendríamos en Photoshop, más o menos, bilineal, bicúbica, conservar detalles, variaría un poco, y la versión de Topaz Gigapixel, pero en principio con inspeccionar al 100% ya debería ser suficiente. Perfecto, entonces una vez tengamos ya los parámetros debidamente ajustados, simplemente le damos a comenzar y veremos cómo se procesa la imagen. Hago clic en comenzar y, como veis, está procesando y irá avanzando esta barra hasta que termine. En este caso, incluso con una imagen muy pequeña, ya veis que tarda un poco, y con imágenes grandes, y ya no digamos si las procesamos en lote, puede tardar bastante, pero es normal porque, según dicen ellos, yo no sé si se han equivocado o lo he entendido yo mal, pero dicen que por cada píxel de la imagen hacen entre 1 millón y 2 millones de cálculos para reconstruir el detalle. Sea como sea, lo dicho, no es que sea súper rápido, pero es completamente normal, porque en un caso como este tiene que multiplicar por 6 la cantidad de detalle que hay en la imagen,
y además tiene que reconstruirlo. Bueno, esta imagen ya estaría procesada, ya la tendría yo en el escritorio y ahora le doy a quitar para que me la quite de aquí y voy a abrir otra imagen que me servirá para mostraros lo del perfeccionamiento de rostros. El perfeccionamiento de rostros, que de momento lo voy a dejar en off, se aplica a caras que en la imagen original tengan entre 16 por 16 píxeles y 64 por 64 píxeles de tamaño, es decir, rostros muy pequeños. Por eso he abierto esta imagen de una muchedumbre donde hay bastantes caras pequeñas. Por cierto que, como veis, si hago clic directamente en la imagen de entrada, me lanza mi visualizador de imágenes y puedo inspeccionar la imagen. Bien, pues vamos ahora a inspeccionar la imagen para buscar rostros. Voy a ver si localizo unos rostros que había visto yo antes. Por aquí, por ejemplo estos de aquí. Esto es el perfeccionamiento que aplica tal cual Topaz Gigapixel, y si marco esto, fijaos lo que ocurre. ¿Veis que han aparecido aquí unos ojos que no estaban? Esto era antes y esto es ahora. Es decir, esto lo que hace es intentar recomponer rostros a partir de rasgos faciales que tendrá en una base de datos o algo por el estilo. En algún caso el resultado ya es un poco extraño. Por ejemplo, aquí hay lo que parece una niña que es totalmente indistinguible el rostro, y aquí también, pero si activo esto se va a inventar una cara directamente, me la pone ahí. Es un resultado curioso como mínimo. De hecho, incluso si vengo aquí a esta imagen de Jesucristo o de algún santo, no sé exactamente quién es, como veis también le pone cara, es decir, sin el reconocimiento sería así y con el reconocimiento lo está convirtiendo en un ser humano. Esto sería aquí pasarse de frenada, ¿no? Yo lo encuentro una característica curiosa, pero me quedo simplemente con el potencial que tiene en resultados, pues como esto de aquí, por ejemplo, donde reconstruye muy bien el detalle con niveles de ampliación que tengámoslo en cuenta que todo el rato estamos al 600%. Esto es una barbaridad, ¿no? Si lo ampliáramos al 200% ya estaríamos ganando mucho. Así que bueno, en definitiva la cosa es muy simple. Me he entretenido en explicar cada cosa, pero en la práctica básicamente es abrir el programa, arrastrar las imágenes que quiero ampliar, ajustar aquí los parámetros, darle a comenzar y a partir de aquí simplemente tener paciencia para que se complete el proceso. Muy bien, pues pasamos ya a las conclusiones finales que, como podéis imaginar, por mi parte son súper positivas. La verdad es que hacía mucho tiempo que un programa relacionado con la edición de imagen digital no me sorprendía tanto, pero es que los resultados, como ya habéis visto, son francamente espectaculares. Es un programa un tanto especializado, no es un programa absolutamente para todo el mundo, pero creo que hay una serie de situaciones, un abanico de posibilidades donde nos puede venir bien. La situación fundamental donde nos podemos beneficiar de un programa de este tipo se trata de cuando vamos a imprimir una imagen muy grande. Hay que decir que las cámaras actuales ya proporcionan un tamaño en megapíxeles considerable, pero puede ocurrir o bien que queremos imprimir realmente a un tamaño enorme, o quizá que tenemos fotos de una cámara digital antigua con una resolución más pobre, que en este caso pues también, aunque no vayamos a imprimir súper grande, para un tamaño relativamente normal nos puede venir bien ganar ese plus de calidad. También, hablando de imágenes antiguas o deterioradas, como ya habéis visto, mejora mucho de rebote el tema de la compresión JPG, que cuando amplías se ve todavía peor, pero este programa suaviza muy bien el tema de los cuadraditos de las imágenes JPG. Y me imagino que también puede venir bien si hemos hecho un recorte en una imagen para cambiar la composición y hemos perdido muchos píxeles, podemos probar a ampliar con esto para recuperar algo de la calidad que hemos perdido. Según dicen los de Topaz, incluso se puede llegar a ganar rango dinámico al ampliar las fotografías, y por eso recomiendan que exportemos en TIFF de 16 bits si luego vamos a seguir editando la foto. Esta afirmación ya me parece quizá un poco, no sé, un poco atrevida. Es posible que sea verdad, ¿no? Pero ganar encima rango dinámico, además de inventarse píxeles, ya como que parece mucho. Pegas que tiene o críticas que le puedo hacer. Realmente muchas no. La principal sería que he notado, sobre todo en la ampliación de rostros, que alguna vez hace alguna cosa rara con las caras, y sobre todo que a veces pinta como unas venas o unas arruguitas que realmente no estaban allí, pero aún así la verdad es que no desmerece el resultado final, que es muy bueno. Además, también hay que tener en cuenta que todo el tiempo he estado mostrando ampliaciones al 600%, que es una barbaridad, es muchísimo, y lo que no podemos pretender es que el resultado sea absolutamente perfecto, pero sí que es muy superior
a lo que podemos obtener por otros medios. Para terminar, os digo lo de siempre. Si os interesa, descargad la versión de prueba, no se os ocurra comprarlo sin haberlo probado antes. Dejaré en la descripción del vídeo el enlace a esta página que estaréis viendo ahora, donde podéis introducir vuestro email para poder descargar el instalador de la versión de prueba. Ya os aviso que el instalador no ocupa mucho, pero realmente luego descarga unos paquetes de internet y la instalación completa me parece que ocupa como 1 GB o una cosa así. En esta misma página de descarga, por cierto, podéis ver también muchos ejemplos que, bueno, muestran más o menos lo que ya he mostrado en este vídeo, pero de una forma mejor presentada, podría decirse. Y eso ha sido todo, en definitiva. Espero que os haya resultado interesante, sobre todo para los que tengan necesidad de ampliar imágenes. Antes de acabar, decir que soy afiliado de Topaz, aunque no grabo el vídeo por ese motivo, sino porque realmente me ha parecido interesante. Pero bueno, que si compráis el programa a través de los enlaces que yo pongo, yo puedo tener un pequeño beneficio, aunque a mí no me han regalado el programa. Yo simplemente he usado la versión de prueba y he mostrado los resultados que he obtenido. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, sobre todo en un vídeo tan largo como este. Si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar al me gusta y compartirlo y estaré muy agradecido. Nada más, un saludo y hasta la próxima.